El tema que vamos a desarrollar ahora es el tema del misterio. Para poder acercarnos convenientemente al misterio de Dios, es preciso primero plantear la capacidad del hombre de conocer la revelación como condición previa necesaria. Por eso comenzaremos por plantear como tema primero el hombre capaz de Dios, capaz de conocer a Dios. Segundo momento, la revelación según la Dei Verbum, ¿no? Un documento del Concilio Vaticano II. Y en tercer momento, el término misterio. Comenzamos entonces con el hombre capax Dei. Dice San Agustín: el hombre pretende alabarte, tú mismo lo incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en ti, en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. El hombre es capax Dei. Sin esta capacidad natural de conocer a Dios, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. Peregrinación, búsqueda y espera son rasgos esenciales del hombre. Se pone en camino, busca y espera una respuesta a interrogantes existenciales. El hombre siempre ha querido superarse y ha avanzado a lo largo del tiempo en civilización, tecnología, etc. Pero su deseo más radical es el de la felicidad, la vida. Dice Benedicto XVI: el ser humano es un buscador incansable de la paz y de la felicidad. Ninguna adquisición de bienes materiales, ninguna situación vital, por satisfactoria que parezca, consigue detener esa búsqueda. Somos peregrinos hacia un destino de plenitud que no encontramos nunca del todo en el mundo. Esta búsqueda es también espera. Todo hombre, indispensablemente de su cultura, de su raza, de sus circunstancias personales, está a la espera. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la esperanza es lo último que se pierde? Y es verdad, no porque seamos ingenuos o ilusos, sino porque estar a la espera es lo más característico del hombre. Esta búsqueda de la felicidad es la huella de Dios en nosotros. Por eso podemos decir que el hombre es un ser religioso. Aunque rechace a Dios o lo olvide, Él siempre lo seguirá llamando, ¿no? Podríamos leer el Catecismo en el número 28. Pero, ¿qué esperamos? O mejor aún, ¿a quién esperamos? El hombre es un ser paradójico, pues, siendo finito y limitado, piensa y desea lo infinito. Ante esta paradoja surge una doble tentación: o niega que es limitado, o niega su apertura al infinito. Se trata de tentaciones mucho más actuales de las que se puede pensar a primera vista. Respecto a la primera, hay que reconocer que negar el límite del hombre es la pretensión secreta que guía, en muchos casos, la aplicación de la tecnología y la ciencia al inicio y al fin de la vida del hombre. Los acuciantes problemas bioéticos de nuestros días tienen en su base la gran pregunta sobre el hombre: ¿somos capaces de dominar nuestro inicio y nuestro fin? ¿Podemos considerarnos creadores de nosotros mismos? La tentación de negar nuestro ser limitado ha acompañado siempre el camino del hombre. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. El hombre no resiste a la espera de la respuesta que colme la sed de infinito de su corazón y cede a la tentación de pensar que puede darse esa respuesta por sí mismo. Sabemos bien cuál es el fin de dicho intento. Entonces se le abrieron
a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. El intento fallido de darse respuesta por sí mismo conduce al hombre a la vergüenza. Su límite deja de ser ocasión de apertura y espera y se convierte en herida y condena. Y entonces, casi inevitablemente, hace acto de presencia la otra gran tentación: pensar que el límite es la última palabra sobre nuestra vida, negar nuestra apertura, nuestra espera a lo infinito. Se abre paso a la vida del hombre ese enemigo que se llama escepticismo. Esta tentación también ha acompañado a los hombres desde el inicio de la historia. El poeta Esquilo, en su obra Los persas, afirma: ningún mortal debe fomentar pensamientos que sobrepasen su condición mortal. Hoy este escepticismo se manifiesta en la búsqueda frenética de satisfacciones y placeres limitados que se suceden unos a otros vertiginosamente, como si la multiplicación de los límites pudiese tener como resultado lo infinito. El problema es que decir soy capaz por mí mismo o por el contrario afirmar no es posible son dos formas de censurar y negar la paradoja del ser humano. Son dos formas de abandonar la espera. La alternativa a darse respuesta por sí mismo y a negar la posibilidad de una respuesta consiste en la espera. Pero, ¿es posible esperar? Ciertamente, pero solo la respuesta de Dios que sale a nuestro encuentro salva y alimenta la espera que constituye nuestro ser hombre. El deseo de Dios inscripto en nuestro corazón, en efecto, la espera se mantiene y crece porque la respuesta sale a nuestro encuentro. Es una respuesta que no viene de nosotros y no es ilimitada como nosotros, porque tiene la dimensión de lo infinito. No es una respuesta que ofrece simplemente otro hombre, radicalmente sediento como yo. No es simplemente la ayuda de un genio humano, capaz de expresar mejor que yo cuanto vive en su corazón sediento. Es una respuesta capaz de responder a mi sed de infinito, porque proviene del infinito mismo que sale a mi encuentro. Dios responde a la espera del hombre en la historia. Dios sale al encuentro del hombre, allí donde el hombre vive, ama, trabaja, sufre, goza. En la historia concreta de un pueblo y a través de dicha historia, Dios se hace presente para el hombre en Moisés, los profetas, etc. Dios no cesa de responder y lo hace cada vez con mayor misericordia y sobreabundancia. Ha querido responder a nuestra espera en la historia y por medio de la historia, y ha querido llevar a plenitud su designio histórico de salvación. Dice en Gálatas, ¿no? Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Dios envió a su Hijo. Esta es la respuesta de Dios a la espera del hombre. Aunque podamos tener muchas imágenes o ideas de lo que es el cristianismo y la fe, fruto de la educación que hemos recibido en nuestra familia o en nuestro colegio, o fruto de lo que afirman los medios de comunicación o los diversos agentes culturales, lo cierto es que, sintetizando al máximo, el cristianismo dice de sí mismo esto: Dios envió a su Hijo. Todo lo demás expresa y está en función de este hecho que constituye el centro y el fundamento de la historia y del cosmos. Es importante que confrontemos la idea que tenemos de la fe con este anuncio sencillo y radical al mismo tiempo. Radical porque Dios ha enviado a su Hijo. Entonces, mi sed de infinito puede encontrar quien la sacie. Sencillo porque se trata simplemente de encontrar, o mejor, de ser encontrado por aquel que Dios ha enviado. El Hijo de Dios ha sido enviado por el Padre para salir a mi encuentro. En este momento es importante reconocer el camino que Dios, en su misericordia,
ha querido recorrer para salir a nuestro encuentro y responder a nuestra sed de infinito. Enviando a su Hijo, Dios ha querido responder personalmente a nuestra espera. El Hijo no es un simple enviado, no es un mero profeta. El Hijo es, como recitamos en el credo cada domingo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esto significa que el Hijo puede responder a nuestra espera. Es el infinito que sale al encuentro de nuestro corazón que desea todo. A la sed del hombre podía responder solo Dios y lo ha hecho personalmente. San Juan de la Cruz intuyó esta sobreabundancia de la respuesta de Dios a nuestra sed con gran claridad, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en parte a los profetas, ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna cosa o novedad. Pero Dios no sólo ha querido responder personalmente a la sed del hombre, ha querido responder humanamente al hombre. Y así en el credo, tras haber confesado que el Hijo de Dios tras haber confesado que el Hijo es Dios, continuamos nuestra profesión de fe afirmando que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para responder humanamente a nuestra sed, para establecer un diálogo con el hombre, pues en Jesucristo, Dios invisible, habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. De este modo no hay otro camino para recibir la respuesta que Dios mismo es y que nos ofrece gratuitamente, que la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios que responde humanamente al hombre, haciéndose hombre para encontrar a los hombres como un amigo que encuentra a otro amigo. Dios ha revelado hasta el fondo el rostro del hombre. El Concilio Vaticano II lo recuerda en Gaudium et Spes 22. En realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. En Jesucristo, la respuesta que Dios ha ofrecido humanamente al hombre, éste reconoce la verdad, naturaleza de su espera y recibe la gran gracia que le permite continuar en la espera. Si el cristianismo es Dios que envió a su Hijo, si Jesucristo es la respuesta que Dios ha ofrecido humanamente a la espera del hombre, entonces la cuestión fundamental de la vida es encontrarse con Él. Entonces acá concluimos la primera parte, ¿no? Ahora continuaríamos con la revelación de Dios y la respuesta del hombre, que es la fe. Entonces comenzamos viendo el término revelación. Y con lo expuesto anteriormente afirmamos que el hombre es capaz de Dios, que lo desea, lo busca, espera. Dijimos también que Dios en Jesucristo sale al encuentro del hombre. Pero podríamos preguntarnos, ¿no podía el hombre por sí mismo llegar a conocer a Dios?
¿Qué es revelación? ¿Qué significa que Dios se revela? La palabra revelación deriva del latín revelare y del griego apokaliptein. Ambos significan etimológicamente remover el velo, pero gracias al doble sentido presente en el prefijo re de revelare y apo de apocaliptein, que es tanto repetición como remoción, pueden significar también velar nuevamente. En este sentido se manifiesta ya una dialéctica inicial en la misma palabra que distancia la revelación de una simple exhibición, puesto que se trata de un desvelar y velar, desvelar y volver a velar. En el lenguaje común extrarreligioso, la revelación implica usualmente una comunicación sorprendente e inesperada de un conocimiento que tiene un significado profundo para la vida y posiblemente para el mundo que lo rodea. Frecuentemente también designa la acción con la que una persona confía libremente sus pensamientos y sentimientos íntimos a otra, introduciéndola así en su mundo afectivo espiritual. En el plano teológico, tal concepto refleja uno de los hechos teológicos centrales del cristianismo. Dios se conoce a través del mismo Dios. La revelación se define como la autocomunicación gratuita, amorosa y libre de la vida de Dios al hombre. Cuando proclamamos que Dios decidió revelar al hombre verdades, apuntamos certeramente al origen bondadoso y gratuito en el plan divino de esa intervención de Dios en la historia humana, comunicándonos su vida y con ella verdades ciertas sobre sí mismo y sobre el propio hombre, y siempre ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, al revelarse, Él nos comunica su vida, y comunicándonos su vida, nos comunica verdades sobre sí mismo y sobre el propio hombre. Siempre las dos al mismo tiempo. Bueno, después les recomiendo que en el texto que les envío lean lo que refiere al análisis del documento de Dei Verbum, ¿no? Del 1 al 6. ¿No? Ahora continuamos para no hacerlo tan largo. Y pasamos al último tema, que es el misterio. Desde el punto de vista teológico, denominamos misterio a una verdad religiosa tan fuera del alcance de la razón que sólo por revelación divina podemos conocerla, y que aún así conocida resulta imposible comprender su naturaleza íntima. La palabra misterio entró en el cristianismo significando lo divino y escondido que Dios manifiesta de alguna manera a los hombres. Sintéticamente, el misterio es una verdad que sólo se conoce por revelación y cuyo contenido no puede agotar el hombre ni aun después de habérsele revelado su existencia. En el capítulo 4 de la Constitución de Fide Católica del Concilio Vaticano I se enseña, en primer lugar, que hay un doble orden de conocimiento distinto, no sólo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, primeramente, porque en uno conocemos por razón natural y en el otro por la fe divina. Por su objeto también porque, aparte, aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos propone para creer misterios escondidos en Dios de los que a no haber sido divinamente revelados no se pudiera tener noticia. Estos misterios divinos, se añade, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado
que aún enseñados por la revelación y aceptados por la fe, siguen, no obstante, encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos en cierta oscuridad, mientras que esta vida mortal peregrinamos lejos del Señor, pues por fe caminamos y no por visión. De esta doctrina se desprende lo siguiente. Primero, que hay ciertas verdades pertenecientes al secreto íntimo de Dios, que no puede naturalmente ser conocida por una inteligencia creada, que la podemos sin embargo conocer y de hecho las reconocemos por revelación divina, pero que aún después de reveladas son inagotables para el entendimiento creado, quedando en el claro oscuro de la fe. Por tanto, con respecto a ellas no cabe una evidencia racional o una demostración rigurosamente científica. La existencia de misterio es, pues, un dogma de fe católica. Otra forma quizás de explicar esto del misterio, podríamos decir que siempre que hablamos de un misterio lo hacemos en relación a aquello que no se conoce con la sola fuerza natural de la razón, sino que se necesita la luz de la fe para poder aceptarlo, es decir, que es suprarracional, o sea, supera la razón humana. San Pablo dice, es la revelación del misterio tenido secreto en los tiempos eternos, pero manifestado ahora mediante los escritos proféticos conforme a la disposición de Dios eterno, que se dio a conocer a todas las gentes para que se rinda a la fe. Como podemos observar, el misterio tiene las siguientes características. 1. El misterio es un secreto de Dios. 2. Solo puede ser conocido por la revelación que Dios nos hace. 3. La revelación es un misterio del amor de Dios. 4. A pesar de que se revela, sigue siendo insondable. Y le cuento algo, ¿no? Dice, cierta vez se paseaba San Agustín cerca de una playa, meditando sobre la Santísima Trinidad y cómo era posible que hubieran 3 personas en un mismo y único Dios. En esto se encuentra con un pequeño que sentado en la arena intentaba llenar un baldecito con arena. El santo le pregunta, ¿qué está haciendo? A lo que el niño le responde, quiero poner toda la arena de esta playa en este baldecito. Pero no, eso no es posible. Entonces nuestro buen niño le responde, asimismo tampoco es posible que el misterio tan grande de la Santísima Trinidad sea comprendido por la mente humana. Dicho esto, el niño desapareció. Muchas gracias por su atención.